Esta sesión ha sido preparada en un primer inicio para los alumnos del curso de especialización Prevención y Gestión de Conflictos Socioelectorales y para los participantes del programa de justicia electoral para abogados, quinta edición, grupo B. Sin embargo, dada la connotación del tema, se ha visto por conveniente también hacer partícipe a los demás programas de la escuela. En ese sentido, voy a pasar a hacer una breve reseña de la hoja de vida de nuestro expositor. Ronald Ibarra González es economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad, magíster en Ciencias Sociales, en Investigación Participativa para el Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha realizado un curso de verano de transformación de conflictos sociales por la George Mason University, USA, tiene un diplomado en consulta previa en el CAE, entre otros cursos de especialización. Su experiencia profesional y laboral la ha desempeñado principalmente como especialista en asuntos sociales, responsabilidad social, relaciones comunitarias, manejo de conflictos sociales y proceso de negociación. Es docente universitario y tiene una amplia experiencia en el sector público y privado, tales como asesor en el Congreso de la República, secretario técnico INDEPA, director general Mindes y jefe de la gestión de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM y consultor de la PNUD. Dicho esto, damos la más cordial bienvenida al señor Ronald Ibarra, a quien le cedo el pase para la exposición. Bueno, primero que nada, muy buenas noches con todos. Quiero agradecer, en todo caso, a la dirección de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, al programa de justicia electoral, y entiendo que ahora están participando en realidad otros programas también, pero con mucho gusto, y has hecho la presentación. Antes de comenzar, yo quiero decirles que efectivamente el tema de conflictos sociales, por lo menos en época de procesos electorales, obviamente es recurrente, porque va de la mano todo aquello que está vinculado a conflicto social con el tema político. A veces no queremos entender que la solución de los conflictos sociales pasa necesariamente por la decisión política. Y el proceso electoral lo que implica es elegir precisamente políticos que toman decisiones, por ende son personas que van a responder o estarían en capacidad de hacer propuestas de respuesta al conjunto de demandas que hay en todo el país. Dicho esto, a mí siempre me gusta, digamos, para abordar un conflicto, y en este caso para abordar esta exposición, es bueno que contextualicemos nuestra situación actual como país, ¿no? Veamos cómo estamos. Esta sesión supongo que cae a pelo porque acabamos de salir de una crisis política, bueno, por lo menos estamos en trance de una crisis política, esperemos a una estabilidad. Ya tenemos digamos, una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, tenemos crisis social. Entonces, eso yo lo quiero compartir con ustedes en la exposición. Obviamente todos ustedes están muy familiarizados con lo que yo voy a presentar. Me refiero a esta mirada que es importante que le demos a lo que está aconteciendo en nuestro país. Y yo digo, esta mesa que tiene cuatro patas, porque pies no tiene, cuatro patas la mesa, que es el país, que es el Perú, que se sustenta fundamentalmente en lo que hagan o dejen de hacer, en lo que propongan o dejen de proponer, y en el comportamiento de estos cuatro poderes fundamentalmente, o tres poderes y los organismos constitucionalmente autónomos. Influyen mucho en los conflictos sociales, tienen que ver mucho con los conflictos sociales porque las decisiones, ya sea en el aspecto normativo o ejecutivo que tomen estos organismos, tienen una relación directa y un efecto causal directo con los conflictos sociales. Tenemos el Poder Ejecutivo, ahí yo he agrupado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales porque eventualmente su capacidad, digamos, de ejecutores del gasto en el país hace de que tengan gran responsabilidad con atender, sean las demandas o con asistir
digamos, en el acompañamiento necesario en los procesos de conflicto social, pero también, digamos, son estos organismos los que van a garantizar que, por ejemplo, el próximo proceso electoral pueda llevarse a cabo dentro de los cánones establecidos por la norma. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ya hizo su anuncio, el presidente de la República. Entonces, como que las expectativas ya se van calentando respecto a lo que va a ser el próximo proceso electoral del 2021, y eventualmente algunos analistas dicen que lo que ha sucedido en el Congreso ya es un elemento que deberíamos estar considerando, ¿no? De aquello que se va a generar como conflicto en el proceso electoral del 2021. Tenemos el legislativo. No me voy a poner a hablar sobre el rol que cada uno desempeña, pero es bueno que nosotros analicemos, que ustedes, desde el Jurado Nacional de Elecciones o los que estemos vinculados profesionalmente a estos temas, tengamos una radiografía de cada uno de estos, de estas instituciones, de estos pilares del Estado peruano. Igual el Poder Judicial. El Poder Legislativo, por supuesto que sí, con las normas que dicta, con las normas que emite, tiene que ver mucho respecto, por ejemplo, solo para direccionar lo que quiero decir, la demanda, una de las demandas que tiene la provincia de Espinar y en general todos aquellos que están opuestos al modelo, digamos, de desarrollo, dándole preponderancia a la actividad extractiva, han pedido al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que puedan emitir una nueva ley de minería. Entonces, por ejemplo, ahí tiene que ver el Poder Legislativo, ahí tiene que ver el Poder Ejecutivo, uno para que proponga y el otro también para que igual pueda legislar sobre la materia. Pero sobre el tema puntual, quiero decirles que sí tienen que ver casi la mayoría de pedidos, demandas que tiene la población sobre estos temas de carácter normativo. El Poder Judicial también tiene que ver bastante. Yo conozco un caso que obviamente ustedes también deben de conocer. ¿Qué pasa cuando un conflicto social que normalmente desarrolla un proceso de negociación no llega a tener resultado? Normalmente una de las partes, y en este caso, por ejemplo, la provincia de Espinar, para contextualizar ahí, tiene otro problema entre, digamos, el gobierno regional de Cusco y el gobierno regional de Arequipa, que han presentado una demanda a los de Espinar, y lo que han hecho es detener digamos, el proceso de desarrollo del proyecto Majes Iguas 2. Este proyecto está desde el 2008, 2009, hasta ahora no se ha ejecutado, se han avanzado obras en Arequipa, pero en la parte de Espinar prácticamente hay una orden de carácter judicial de que eso se paraliza, ¿no? Entonces, por eso que es importante también analizar el papel, el rol que juega el Poder Judicial. Y sin duda, también los organismos constitucionalmente autónomos, fundamentalmente, por ejemplo, en este momento, el rol que está jugando la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que todo proceso dentro del país termina en el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos, es bueno que nosotros veamos, sepamos esto, y de ahí nos vayamos a ver el contexto actual, como decía, pero casi siempre hemos estado acostumbrados a hacer un análisis o reflexionar sobre tres aspectos: el tema político, económico, social, y recién en el año 2020, a partir de marzo concretamente, se declara la pandemia y estamos viviendo en una situación de emergencia. Entonces ya la crisis en este momento no solo podríamos decir que es de carácter político, económico, social, sino tenemos un problema una crisis de salud de todo el sistema en su conjunto. Entonces, yo por esa razón, para poner en contexto, porque yo les podría traer una teoría, esto es el conflicto, estas son las partes, yo creo que eso casi siempre lo vamos a encontrar. Lo importante es que nosotros tengamos esta posibilidad, contemos con esta herramienta de análisis de abordar un conflicto, abordando principalmente la problemática, ¿no es cierto?, de uno de los actores principales en los conflictos. Para mí hay tres actores principales en el conflicto: el Estado, el sector privado o la empresa, como le llamemos,
y la sociedad civil, que puede ser la comunidad, la población, que puede tener también cualquier denominación de esas, pero todo esto, digamos, todo este análisis contextualiza lo que yo pienso en este momento, es lo que está sucediendo, y tenemos una crisis política, como ya les dije antes, de alguna manera estamos en trance. Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo no hace más que reflejar lo que estamos viviendo en el país. Yo me hacía una pregunta antes de ayer y decía, ¿no? ¿Cómo es posible que la población, por ejemplo, para también contextualizar, porque puedo poner otro caso, puedo poner la toma de la estación 5 por los Aguajún, que lo han hecho también antes de ayer, pero en el caso, para centrarme en el caso de Espinar, ¿cómo se puede pretender pedirle al Ejecutivo o al Legislativo que vayan a resolver el problema si ellos no se están poniendo de acuerdo? ¿Qué cosas nos están transmitiendo como sociedad a nosotros, nuestros tomadores de decisiones, el Congreso y el Ejecutivo, enfrascados, digamos, obviamente en un pleito de carácter político, pero que tiene una trascendencia muy importante en esto de los conflictos? Porque esto lo fortalece, o esto fortalece las posturas y las posiciones que asumen las partes en los conflictos, y más en los procesos electorales, porque aparentemente todo pareciera que se tranquiliza para las elecciones. No, vamos a ver que no es así. Bueno, tenemos el tema de la crisis económica, sabemos la fuerte caída del Producto Bruto Interno, tenemos la caída de la inversión, del empleo, ¿no? Esto afecta sin duda fuertísimo, y a nosotros las posibilidades más adelante de poder salir de esto seguramente nos va a costar. El tema de la crisis social, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, el tema de la educación. No he puesto la salud en crisis social porque lo he puesto como un punto 4, que es la pandemia. Tenemos el colapso del sistema de salud, tema médicos, infraestructura, equipamiento, todo lo que conocemos. Toda esta situación ya es un argumento, y ya va a ser un argumento que se va a convertir en una propuesta que muchos partidos políticos, por ejemplo, van a utilizar para el próximo proceso electoral. Vamos a llegar en una etapa de esta exposición donde vamos a ver 3 etapas, ¿no? Preproceso, el proceso y postproceso electoral. Entonces, por ejemplo, estos insumos, vamos a decir, esta crisis que estamos viviendo en este momento, incluida la de los conflictos sociales, el tema político, el tema económico, son insumos que van a alimentar a las propuestas que van a formular las diferentes organizaciones políticas. Por lo tanto, lo que les decía al principio, los conflictos sociales tienen una relación directa con las elecciones, con los procesos electorales, porque los candidatos y las propuestas políticas insumen, ¿no es cierto?, de todo este contexto del que estamos hablando, de toda esta realidad que acontece en nuestro país, de todos los problemas que tenemos en los diferentes campos. No me voy a extender mucho. Y bueno, los conflictos sociales que principalmente tienen que ver, digamos, su cuestionamiento por los datos, la data que tiene tanto la Defensoría del Pueblo, la PCL, el Ministerio de Minas, están centrados básicamente en un 80% o cerca de un 80% en actividades extractivas, llámese minería, petróleo, tala, madera, forestal, pesca, todo aquello que tenga que ver con la actividad extractiva, fundamentalmente tiene una relación directa. Vamos a ver seguramente más adelante por qué. En el ámbito económico, quería una cosa importante. Lo que sucede es que cuando tengo que analizar el conflicto social, tengo que analizar el proceso electoral y tengo que analizar la situación de mi país, lo que tengo que analizar es el modelo económico, que es importante para saber a dónde vamos, en qué estamos y qué es lo que va a pasar. Por eso yo estoy señalando acá lo que eventualmente el gobierno de turno, sea cual fuere, tiene como mandato, ¿no es cierto?, la política fiscal fundamentalmente, que tiene que ver con los ingresos y los gastos. En tanto que la política monetaria no la ve el Ejecutivo, la ve el Banco Central de Reserva.
que tiene que ver con las reservas internacionales y con el tipo de cambio y el control de inflación, básicamente. Es importante esto porque finalmente se va a traducir más adelante en el escenario nacional con los conflictos sociales. ¿Qué cosa es necesario conocer para este tema de la política económica? Hay un marco económico multianual que es un compromiso que el Estado peruano y que todos los estados suscriben ante el Fondo Monetario y obviamente los organismos mundiales, internacionales como el Banco Mundial tienen conocimiento. Hasta antes del problema de la pandemia, el escenario de nuestro país era fantástico, ¿no? Fantástico. Es más, para nosotros el único problema eventualmente que fijábamos en el escenario internacional era el conflicto o las tensiones que existen, que siguen existiendo, pero que existían con bastante fuerza entre China y Estados Unidos. Era un tema que nos preocupaba porque China es el principal destino, digamos, comercial en este momento, y las inversiones de China, como de Estados Unidos, son fuertes, pero la que mayor presencia y fuerza tiene es China, ¿no? Entonces, yo quería que observemos este cuadro, que es la foto hasta antes de la pandemia. Sí se está escuchando, ¿no? Sí me... Hola. Sí, Sí, doctor. doctor, sí se está escuchando. Adelante, doctor, Vale. se está escuchando. Gracias, gracias. Siempre tiene que haber feedback. Imagínense alguien que quiere resolver el conflicto, habla y no sabe si lo están escuchando o no. Es importante el saber comunicarse y preguntar si me están oyendo o no, ¿no? Esto en los conflictos tiene una determinación, pero fundamental, porque a veces nos creemos los dueños de la verdad y hablamos, no sabemos si nos han entendido o nos están escuchando. Perdónenme, pero estoy haciendo un poco lo que normalmente se hace en el curso de conflictos y lo que normalmente se hace en el campo de los conflictos, lo que se hace en el campo operativo. Entonces, yo les decía, esta es la foto, miren, es una foto simpaticísima, muy buena, deuda pública del Perú en el 2019, sobre todo a diciembre. Nuestro comparativo, nada más y nada menos que con Brasil, Colombia, México, Chile. Perú era el país, digamos, después de Chile, que tenía el menor, o sea, que tiene, vamos a ver qué pasa después del COVID, la menor deuda y con capacidad de endeudamiento. Tal es así que cuando empieza la pandemia, el Fondo Monetario y también el Banco Mundial le ofrecieron prestarle dinero al Perú. Igual en el tema de las reservas internacionales, vean ustedes los cuadros. ¿Por qué les muestro esto? Porque hay personas, hay profesionales, hay sectores de la población, hay grupos de la población que siempre dicen que estamos peor que antes. Y yo les invito a, sinceramente, bueno, más o menos he visto pasar varias cosas en el país, pero imagínense, nuestros términos de comparación hace 20 años era cómo está Bolivia y cómo está Ecuador. Ahora nuestros términos de comparación, miren, acá en esta foto no aparece Argentina. Argentina se creía la Europa de América Latina. Y la crisis económica lo ha asumido de tal forma que no está en esta foto, por ejemplo. Entonces, yo les quería mostrar esto un poco para decirles, creo que como país hemos ido construyendo, hemos ido avanzando. Obviamente dentro de este desarrollo, de este devenir, se ha presentado un elemento importante. Perdón, dos elementos que estamos tratando ahora. Los procesos electorales que nos sirven para elegir a las personas que van a conducir en el tema local, en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito nacional, y los conflictos sociales que no se están resolviendo, que ese es un problema que seguramente lo vamos a abordar un poquito más adelante. Solo para tener una idea, este es como nos han visto en el mundo. Oye, sí, en oro somos el sexto, en plata el segundo, en cobre el segundo. O sea, de alguna manera somos una potencia minera, ¿no? Pero hay problemas seguramente que tenemos que dar respuesta a los conflictos sociales. Porque también, en honor a la verdad, esta pandemia
nos está haciendo ver y nos está haciendo pisar tierra, nos está haciendo ver la realidad. No era tanta maravilla, no era tan cierta. Esto era lo que más o menos se proyectaba antes de la pandemia como inversión en el Perú. Prácticamente había cierta seguridad, yo diría hasta el 2026, de la cantidad de proyectos que se iban a invertir. Rapidísimo nomás, yo sé que esto les molesta un poco a los doctores, a los señores abogados, no les gustan mucho los números, pero se los voy a traducir, porque a veces dicen, ¿y eso para qué me sirve? Esto sirve muchísimo. Miren, son los 10 últimos años de cómo, por ejemplo, en el primer caso, el Producto Bruto Interno ha crecido, cómo la minería ha influido, o sea, la variación de precios ha sido controlada, el tipo de cambio ha sido controlada, nuestras exportaciones se han incrementado, pero fundamentalmente por el peso de la minería. Ahí están los datos de la exportación y de la importación. Entonces, en la parte inferior tienen ustedes el 2020. Ustedes verán que ahí hay cifras de menos 16, menos 40, menos 23. Esa es la caída que significa ahora como consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo. Lógicamente no es solamente el Perú, es en el mundo, pero nos está afectando fuertemente porque, como bien decían, ¿no? A veces este tipo de crisis afecta siempre a los que mejor están que a los que no necesariamente estaban en buena situación. Pero yo quería que ustedes sepan, conozcan, esto es lo que pasa. Este es el análisis macro que tenemos que hacer ahorita. Ahora vamos a bajar al micro también. Son más datos de transferencia, por ejemplo, de recursos. Aquí hay un tema que es importante, donde se generan, donde este binomio, proceso electoral y conflictos sociales, digamos, se relacionan de mejor manera. Producto digamos, de la actividad extractiva, lo que se ha generado es el canon, las regalías, la vigencia de las concesiones y todo esto que pagan, y ha hecho de que los gobiernos regionales, producto del canon, ahora cuenten con recursos. Miren la cantidad de recursos que tienen 2011, 2012 cada región. Esto lo pueden comparar, por si acaso, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central de Reserva, en el Ministerio de Minas. O sea, lo que quiero no es que tampoco no tengamos recursos. O sea, que es lo más triste. Cada año, por lo menos he estado evaluando estos 10 años, las regiones devuelven recursos al Tesoro Público. No invierten. ¿Cuál es el argumento? No hay proyectos. Pero también tenemos que ser hidalgos en reconocer de que tenemos una normatividad de tal magnitud que hace que se burocratice cualquier proceso o proyecto de inversión. Y la verdad, si yo pensaba construir un hospital que lo podría hacer en unos 3 o 4 años, no se hace en 10 años, no se hace en 15 años. Por eso que hay proyectos que están paralizados. A pesar de que hay recursos, a pesar de que se tiene, digamos, la disponibilidad y está por año y por región como para poder ver. Yo he visitado la región del Cusco antes del COVID y justo conversaba con algunas autoridades de la región y les decía, oiga, es posible que tengamos tanto recurso y no lo estemos utilizando. Y lo que pasa es que como tenemos una desconfianza, que es un elemento que vamos a analizar para los conflictos sociales, tenemos una desconfianza, todo el mundo desconfía de todos, o sea, cualquier persona que pueda estar ejecutando un gasto, automáticamente está sujeto a que se dude de él porque nadie confía en nadie. Entonces, todos te miran, hay personas en la gestión pública que no quieren ni firmar una resolución, menos una autorización. Entonces, eso traba de alguna manera la posibilidad de desarrollo. Entonces, hay recursos, hay gente que se elige y dice, yo voy a hacer este puente, yo voy a hacer esta carretera, yo voy a desarrollar, voy a construir este hospital, pero finalmente no lo hace, no cumple. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente la población le da la respuesta en los siguientes procesos. Eso es lo que sucede sobre todo en los ámbitos locales y en los ámbitos regionales. ¿Qué más tenemos? En este momento, algo que está en riesgo para mí es estas posibilidades de exploración.
O sea, de cierta forma, la exploración es una etapa que te ayuda a determinar el volumen que puedes tener de mineral. Pero he puesto por si acaso solo el sector minero, no porque sea pro minero, no porque yo pertenezca a alguna de esas empresas, sino he podido poner también el de pesca, el de petróleo, para efectos de articular a la exposición y para tener también cifras, porque creo que como profesionales es importante manejar datos que sean consistentes y que se ajusten a la realidad de nuestro país, porque no se trata tampoco solo de decir, hay esta demanda, hay esta exigencia, pero no sabemos sustentarla, o de parte del Estado no se sabe decir por qué no se puede hacer un proyecto, por qué no se puede ejecutar. Entonces, este tema de las exploraciones son importantes, están rezagadas y hay riesgo de que no se puedan desarrollar. Por ejemplo, en el caso de Espinar hay una ampliación que se llama Corcovaico. Tiene un monto más o menos de 590 millones. Eso está en riesgo porque en este momento el problema que tiene Espinar con la empresa Tapacay, prácticamente le están diciendo que no te vamos a dar permiso para que hagas esta ampliación. Pero en fin, esos son los problemas que nosotros percibimos. Ahora yo quisiera... A ver, en el tema del conflicto social, ya habiendo visto cómo estamos, veamos el conflicto social, qué es lo que pasa. Sobre el proceso electoral, ustedes tienen absoluto dominio, en todo caso lo manejan mejor que cualquiera, en este caso mejor que este humilde servidor, pero en el caso del conflicto yo les quiero decir también, yo puedo traer las escuelas, las teorías, eso me ayudará. He anotado algunos conceptos. En general, los conflictos sociales a partir de la década del 80, del siglo anterior, o sea, de los años 80, quiero decir, digamos, toma un pulso. Primero en los años 50, cuando se crean las grandes escuelas sobre el tema de los conflictos sociales, pero en los 80, sobre todo, vamos, en América Latina toma fuerza porque se empiezan a implementar modelos de desarrollo que consideran como prioritario la actividad extractiva. Eso hace de que precisamente haya un tratamiento de manera particular, especial, en lo que es en los conflictos sociales. Yo me atrevo a decir que en nuestro país estos son complejos, así lo define la Defensoría, así lo define la PCN. En general es un concepto, digamos, que lo manejan todos los que estamos involucrados en el tema de conflictos. Es complejo porque tiene un carácter estructural. La pobreza no es de ahora, no es de estos 10 años, 5 años. La pobreza la estamos arrastrando de siglos. Vamos a cumplir 200 años y siempre nos hemos quejado de la pobreza, siempre hemos tenido la pobreza. Creo que tenemos una diversidad cultural. Esto es importante. En los procesos electorales se confirma este dato, pero en los conflictos sociales es determinante. Un conflicto social en la sierra es diferente, en la selva es diferente y en la costa obviamente es diferente. En el norte tiene sus propias características, en el centro, en el sur, en la Amazonía. Entonces hay un aspecto que es importante para el que ve el tema de conflicto social, y más si está vinculado al tema de procesos electorales. Es bueno saber cómo aterrizo, cómo establezco empatía con este esquema cultural de la zona donde yo pueda estar. No puedo tratar a la gente de Puno igual que a la gente de Piura. No puedo establecer relaciones, ¿no es cierto?, o relacionamiento respecto a cualquier conflicto con diferentes regiones, zonas. Inclusive en un solo departamento hay variedades, digamos, culturales. El caso de Cusco, por ejemplo, cuando tratas el gas de Camisea, tienes que tratar con la gente de la Convención, que es zona amazónica, zona de selva. En el caso de la minería, tienes que tratar con la gente de Espinar, que es zona de sierra. Y si tú quieres ver en el caso de Arequipa, ahí tienes que ver entre lo que es sierra y entre lo que es costa, porque verás el tema de los pescadores y verás el tema de Cerro Verde, Tía Amarilla, de cualquiera de los conflictos. Entonces, es importante esto de la diversidad. También existe una diversidad de percepciones de la realidad.
Yo he tenido la suerte de trabajar con comunidades indígenas y a mí me sorprendió mucho la forma como visionan los aguajún, por ejemplo. Ellos no viven el futuro, ellos no piensan, o sea, cuando el peor error que cometen las empresas y el propio Estado es hablarles a ellos del futuro o del desarrollo para el futuro. Ellos dicen, ¿cómo se come? ¿Cómo es eso? Yo quiero ahora, hoy día. Ahora no es mañana. Yo no sé si mañana viviré o no. Ese es el concepto que tienen los aguajún, por ejemplo. Entonces, eso se tiene que conocer. Tenemos una diversidad étnica, creo que tenemos 14 cerca de 50 etnias y 14 lenguas en la Amazonía. Tenemos el quechua en 5 versiones, la trivocal, la pentavocal, tenemos el aymara. Entonces, es importante conocer todo esto y lógicamente en el Jurado Nacional de Elecciones, yo hace 3 años creo que dicté dicté un curso sobre planificación, sobre los planes de desarrollo en los procesos electorales para los gobiernos regionales. Y ahí conocí, porque viajamos a varios lugares, conocí de cerca también cómo es la propuesta considerando estos componentes, ¿no? Y cómo ven ellos el tema de la salud, el tema de la educación, cómo es que tienes que relacionarte. Y si es una empresa, peor, necesitan tener, no vamos a decir un protocolo, pero por lo menos digamos, una forma de relacionarse con estas poblaciones. Me he quedado en esto, pero era importante señalarlo. Estas son dos definiciones que me parecen importantes. Normalmente, los conflictos sociales se suscitan porque hay una disputa en el manejo de recursos, ¿no? Y yo diría, casi todo esto se resume en los intereses que cada parte del conflicto debe cautelar y quiere conseguir cubrir diferentes necesidades y por eso que plantea demandas. Entre los conflictos, digamos, en el Perú que tienen mayor peso en este momento, yo les había dicho, no porque lo diga yo o la Defensoría o la PCM, la realidad es que la mayoría están orientados a lo que es los conflictos socioambientales. Este es el conflicto socioambiental, ¿no? Que es casi lo mismo, la única diferencia es que acá se tiene, digamos, el tema con relación al medio ambiente, es decir, las posiciones que se adoptan es básicamente teniendo en cuenta este marco, digamos, conceptual de desarrollo que se ha planteado en el mundo, que es el desarrollo sostenible, que no solo tienes que hablar del desarrollo económico y del desarrollo social, sino tienes que hablar de la protección ambiental. Ese es un tema sustancial, pero ahora yo diría se está involucrando un cuarto aspecto, que es el de la participación. Muchas poblaciones, mucha gente considera que no se considera partícipe no solo en la toma de decisiones, sino por lo menos no se considera ni siquiera informado sobre un determinado proyecto o sobre una determinada medida. O sea, es importante, esto no funciona adecuadamente, esta relación en este trinomio de Estado, empresa y sociedad. La comunicación y la información son deficientes y son precisamente de los que originan los conflictos sociales. Es decir, a mí cuando normalmente me preguntan, oye, ¿y qué cosa es lo que origina el conflicto social? Un tema central, desde mi punto de vista y por lo que conozco, porque gracias a este trabajo tengo la suerte de conocer el país en sus tres regiones. Y bueno, no conozco la Antártida porque no me he inscrito todavía en ese viaje, pero en lo que he visto, puedo decir, primero tiene que ver el relacionamiento. El relacionamiento es la forma como yo trato y cómo, ¿no es cierto?, voy a entablar dos elementos, comunicación e información. O sea, el relacionamiento es la forma como yo entro
a conocerme y me pongo en los zapatos del lugar a donde vaya. Yo creo que si no hago ese trabajo de relacionamiento adecuadamente bien, o mejor dicho bien, digo adecuadamente para resaltar que debe ser bien, porque algunas empresas creen que han hecho el trabajo adecuado, pero no lo han hecho bien. Entonces, ese trabajo de relacionamiento lo tienen que hacer antes de cualquier cosa, porque yo no puedo ir a decirle, me voy a tumbar el cerco, el cerro, voy a construir tal cosa, si es que por lo menos yo no le he comunicado y le he informado adecuadamente. Entonces, en este relacionamiento hay dos factores que juegan y son determinantes. Cómo les informo, cuándo les informo, qué les informo y cómo me comunico con ellos. Yo les decía antes, un factor que tiene que ver con estos dos elementos es la confianza. Ya la gente no cree en el Estado, no cree en la iglesia, no cree en las ONGs, no saben en quién creer. Ustedes van a una población, dudan. Bueno, si te pueden sacar algo, dicen, ¿cómo ven ellos la actividad extractiva? ¿Cómo ven a la empresa? A la empresa la ven como una oportunidad también. Algunos la rechazan y otros la ven como oportunidad, porque dicen, como el Estado no me está dando, no me puede ayudar en la escuela, entonces creo que esta empresa sí lo puede hacer. Esa es una cosa que hay que mirarla también y es importante analizarla. El otro tema es el otro factor a tomar en cuenta en el origen de los conflictos es el tema cultural. El tema cultural es tan importante y para esto de lo cultural, el tema comunicacional tiene que ver no solo en la forma como se les habla, como se les dice, inclusive en la forma como uno se viste, en la forma como uno se dirige a ellos, en la forma como los trata a ellos, en la forma como me comporto con ellos. Porque ellos tienen una forma de vivir, un esquema de vida, y ellos lo mínimo que quieren es que se respeten, ¿no? Y parte del impacto, digamos, no solo ambiental, sino el impacto social es ese, que cuando se entra, digamos, sin los cuidados necesarios, se puede romper esta relación y simplemente no existe esta relación y no te van a dar la licencia social, no te van a autorizar, no te quieren. Entonces, lógicamente el conflicto seguramente no solo se originará, sino se desarrollará. Y un quinto elemento que es importante es el tema de poder. El poder, por si acaso, no solamente lo tiene el Estado a través de la fuerza coercitiva que puede ser la policía y eventualmente la Fuerza Armada, porque recuerden ustedes que la Fuerza Armada participa en muchos de los conflictos sociales. Actualmente en el estado de emergencia, en el Corredor del Sur, está presente las Fuerzas Armadas, pero no por la cuestión de la pandemia, sino por la cuestión concreta del conflicto que hay en el tema de las Bambas, Japa y Antapacay, ¿no? Entonces, este poder también hay que tomar en cuenta. Yo les recuerdo, la mayoría de ustedes, y todos debemos estar informados, del famoso proyecto Conga. Este conflicto se convirtió, lejos de ser un conflicto entre la comunidad y la empresa Yanacocha y Neumo, se convirtió en un conflicto entre el presidente del gobierno regional de Cajamarca y el presidente del gobierno nacional de Perú. O sea, se convirtió en eso, porque era quién me dice qué y qué le respondo yo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se declara el estado de emergencia, se manda al ejército, se manda a la policía y después se manda al ejército, Cajamarca también moviliza y moviliza a la población y le dice, tú me pones al ejército, yo te pongo a la población. Y el conflicto pudo haber desencadenado terriblemente, pero bueno, eso es lo que sucede. Hay etapas, esos son, digamos, algunos de los elementos, podemos ver otros también, pero por cuestiones de tiempo yo me voy a cortar. Estos son los estados y las fases del conflicto. Por si acaso, esto está también en lo de la Defensoría del Pueblo. Yo concuerdo porque cuando tuvimos la oportunidad de diseñar unos lineamientos de política para el manejo y la gestión de conflictos, consideramos este esquema, los activos, los latentes y los resueltos, que son los conflictos. En este momento, de los 190 conflictos que maneja la PCM, 140 son activos. El resto están en situación de latente y bueno, se andan resolviendo de cuando en cuando uno o dos conflictos. Las fases, temprana, escalamiento, crisis, lo podemos ver, creo, en este gráfico. Este gráfico. Es más o menos así como se comportan los conflictos.
La fase temprana, el escalamiento, la crisis, el desescalamiento. Estos dos impactos de bala. A ver, ahí ya. ¿Perdón? Sigan, Perdón, es que doctor, por favor. Adelante, adelante con su exposición. ya. Pensé que me hablaba. Perfecto. Entonces, este tema, esta es la famosa campana de Gauss. Lo que nos ayuda es un poco a hacer el análisis. Yo quisiera saber, por ejemplo, dónde está el conflicto de Tía María en este momento. ¿Dónde la ubicaría? En temprana no, en escalamiento tampoco, en crisis no, porque en este momento, digamos, el año pasado sí estaba en una crisis cuando el presidente incluso fue a Arequipa, ¿no? En este momento está en desescalamiento, pero podría retornar a crisis. El conflicto que está en crisis actualmente es el de Espinar con Antapacay, ¿no? Por el famoso convenio marco. El que está en crisis es el de la toma del, de la estación 5 en la Amazonía por parte de los Aguajún. Entonces, esto ayuda de manera didáctica a poder, digamos, analizar la situación en la que se encuentra un conflicto social. ¿Cómo están viendo desde el Estado? Acá yo tengo una crítica a cómo está trabajando el Estado, porque finalmente la Defensoría no es que no sea del Estado, es del Estado. Y la PCM también es del Estado. Lo que pasa es que ahí hay que, me parece que sería bueno que se articule y se tenga, digamos, una sola respuesta desde el Estado, porque a veces una cosa dice la Defensoría y otra cosa dice la PCM. Una cosa dice la PCM y otra cosa dice Energía y Minas, y otra cosa dice el MINAN, y otra cosa dice Transportes, y bueno, y si a eso le sumo lo que la posición que asume el gobierno regional o asume el gobierno local, ya la cosa es más complicada. Pero en el Estado, desde la PCM, en el año 2010 se creó la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, en el 2012 la convirtieron en la Oficina Nacional de Desarrollo y Sostenibilidad, y ahora es la Secretaría de Gestión y Diálogo Social, de Gestión Social y Diálogo, perdón. Entonces, esta secretaría depende de un viceministerio, viceministerio de Gobernanza y Territorialidad de la PCM. Ha sido implementada porque ahora ellos manejan, digamos, tienen presencia en todo el territorio. Ahí está el mapa con 4 unidades territoriales, ¿no? Tienen mapeados sus conflictos, no necesariamente coinciden con la cantidad de conflictos que maneja la Defensoría. Ellos tienen su propia cantidad de conflictos, pero en fin, ya me estoy pasando tiempo. Este es el reporte, les decía, de los 190 conflictos sociales registrados en este último mes. 140, el 73% son conflictos activos, 50 son conflictos latentes. Latente significa que en cualquier momento también pueden convertirse en conflictos activos, ¿no? Están prácticamente a la espera de respuestas de las partes, ¿no? Pero yo me quiero detener un momentito acá para decirles lo siguiente. En realidad los conflictos sociales en este momento en el país, desgraciadamente, ya ni siquiera están, digamos, porque no se ponen de acuerdo, cosa por el estilo. Ustedes saben que se han creado las famosas mesas de diálogo, las famosas mesas técnicas, mesas de desarrollo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se tiene en este momento casi cerca del 80% de los conflictos activos, o sea, de los 140, están en proceso de diálogo, o sea, tienen diálogo. Y más o menos el 30% de estas mesas tienen resultados a los que han arribado, es decir, acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa? No cumplen con los acuerdos o la empresa o el Estado. Eventualmente también podríamos hablar de la comunidad, pero de manera reiterativa, yo diría en un 95 o 98% no están cumpliendo con sus compromisos las empresas y el Estado. Miren, solo para poner el ejemplo, estuve conversando con la gente del Comité de Lucha de Espinar y me decían, el Estado no quiere hacerse presente porque lo primero que le vamos a reclamar es
los compromisos que tuvo el año 2014, porque después del 2012, 2013 hubo problemas en Espinar similares se hizo un estudio de contaminación, incluso el alcalde estuvo detenido y toda esta cosa. Hubo acuerdos, pero de esos acuerdos uno no se ha cumplido, que era construcción del hospital, o sea, a veces ese es un error que se está de manera reiterada, se está, digamos, cometiendo, se comprometen las autoridades y lamentablemente no las cumplen. También las empresas, o sea, no quiero solamente decir que el Estado, también las empresas igual, no hay quien haga seguimiento y le diga, a ver, empresa, ¿tú qué estás, cómo estás, en qué nivel de cumplimiento estás? Ese es un tema que en este momento creo que necesita ser atendido. Miren, digamos, la forma como se han comportado en vamos a decir, último año, los conflictos sociales. Este es el último reporte de la Defensoría y también el último reporte de la PCM, por si acaso, a junio, ¿no? Bueno, este cuadro nos está retratando lo que les decía, los socioambientales, y también acá este cuadrito nos muestra, digamos, las competencias que tienen para resolver tanto el gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno regional, de las diferentes manifestaciones que tienen los conflictos para poder ser atendidos y responsabilizados. Y ustedes verán, por eso me animé a poner esto de los 3 poderes más los organismos constitucionalmente autónomos. Hay, por ejemplo, 120 del gobierno nacional, 44 del gobierno regional, 18 del gobierno local, 4 del poder judicial, no logro ver de los organismos constitucionalmente autónomos, pero en total son los 190 conflictos que yo les decía. Es decir, el análisis, empezamos por esa razón con esta primera gráfica, ¿no? Bueno, y un poco para poner en contexto entonces y empatar lo que es el proceso electoral, no sé si sigo o ya es muy tarde, ustedes me dicen, por favor, ¿eh? Si ya yo tengo que cortar, con ustedes, por Puede favor, me seguir, avisan. doctor, puede seguir. Correcto. Para terminar esta parte, vamos a ver. Quiero empatar, digamos, lo que es proceso electoral con conflicto social. Hay un proyecto que de manera sincronizada y cronológica nos puede mostrar el tema, la relación que existe. Miren ustedes, es el caso del conflicto social de Tía María. En el caso del conflicto social de Tía María, lo que se tiene es que más o menos, a ver, le he hecho la cronología, acá está. Miren, la idea y se pensó hacer este conflicto todavía en el año 2003. Claro que cuando oficialmente empiezan, es del 2006 al 2008, hacen la exploración para saber qué cosa había y la cantidad, digamos, de material o de mineral que podían encontrar. Entonces, el 2008 al 2009 elaboran su primer estudio de impacto ambiental. Ojo, en el caso de este proyecto de Tía María, siempre ha habido la participación de las autoridades locales y del gobierno regional de manera casi, digamos, colegiada. Es decir, la población siempre se ha encargado de que el alcalde tiene que estar involucrado en el conflicto. El gobierno regional tiene que estar involucrado. Yo recuerdo todavía cuando estaba Juan Manuel Guillén de presidente regional, él estuvo 2 periodos, él decía, ¿no? A los de Cocachacra, donde está el asiento minero, les decía, pero esta no es competencia mía, esta es competencia del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Los alcaldes también, a veces el alcalde provincial decía lo mismo, ¿no? O sea, esta es competencia del gobierno nacional, nosotros no tenemos que resolver. Entonces, en muchos conflictos, pero de manera particular en estos, la población prácticamente los ha conminado a que tienen que identificarse con la demanda. Pero, aparte de que yo diría de que los han conminado, los candidatos a alcalde distrital, alcalde provincial,
siempre han tenido en su plataforma el tema de Tía María. O sea, era importante para la población que el candidato a alcalde, el candidato al gobierno regional, a congresista y obviamente a la presidencia de la República se pronunciaran sobre este proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, conocí, digo, disculpen que hable de yo en primera persona porque he tenido la oportunidad de ver el primer estudio de impacto ambiental. Conocí al alcalde, el alcalde provincial, es decir, el alcalde de Mollendo. Él fue antes alcalde de Deán Valdivia. ¿Ya? El alcalde, el anterior alcalde, Román, de Acción Popular, de ser alcalde de Islay, de Mollendo, pasó a ser congresista de la República. El doctor Juan Manuel Guillén, a quien lo conocí como rector de la universidad, llegó a ser presidente del gobierno regional porque precisamente tomó este tema. Él dijo de que iba a conformar un equipo para estudiar, analizar la viabilidad de esto. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el caso de Cajamarca con el proyecto Conga, el señor Gregorio Santos es elegido gobernador regional, presidente regional, y él participa y tiene conocimiento de la presentación del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. O sea, él conocía, él sabía, pero en esa época todavía no era gobernador regional. Él gana las elecciones en el 2010 y a partir del 2011 entra a desempeñar el cargo. Y bueno, y sabemos todo el desarrollo que ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Los proyectos, sobre todo de carácter extractivo, sí están vinculados a las plataformas que presentan los candidatos. Y esto, digamos, se hace en la etapa previa. Yo he preparado, por ejemplo, los antecedentes de Tía María. Me interesaba compartirlo con ustedes. Este conflicto tiene dos partes, porque todos dicen, no, este es un conflicto que se arrastra desde el 2008 o 2009, desde cuando se presenta el primer estudio de impacto ambiental. Efectivamente, hay un primer estudio de impacto ambiental y ahí la empresa no fue muy clara, esa es la verdad. Tanto es así que el Ministerio de Energía y Minas solicitó a UNOP, un organismo de Naciones Unidas, para que pueda evaluar este estudio de impacto ambiental y le encontraron 138 observaciones. Entonces, obviamente con mayor razón, los que estaban en contra del proyecto dijeron, oiga, si este estudio de impacto ambiental tiene 138 observaciones, ¿qué nos garantiza que este proyecto pueda ser viable y no impacte? Además, en el primer estudio de impacto ambiental, no estaba considerado el hecho de tomar agua de mar, sino era utilizar el agua del río Tambo, agua dulce, que es el agua que utiliza normalmente la agricultura. Entonces, para mí, esta primera etapa del conflicto termina en el año 2011 porque se da una resolución directoral que lo estoy acompañando ahí, que muy poca gente habla o lo conoce, donde se deja sin efecto el estudio de impacto ambiental y se le dice a la empresa, si usted quiere empezar el proyecto, tiene que volver a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Precisamente ese nuevo estudio de impacto ambiental se elabora. Este es más o menos la línea de tiempo del estudio, perdón, del proyecto Tía María. No sé si lo pueden observar, ¿no? Y precisamente en abril del 2011 es cuando se deja sin efecto después del resultado lamentable de de estas tres personas fallecidas, ¿no? Hay una reunión en el Ministerio de Energía y Minas, se emite este documento, con lo cual prácticamente se le dice a la empresa, no puedes continuar y no estás autorizado a hacer ningún trabajo. Y en noviembre del 2013, nuevamente presenta su segundo estudio de impacto ambiental. O sea, este proyecto tiene, por si acaso, esa característica. Ya es el segundo estudio de impacto ambiental el que está en cuestión, digamos, en los conflictos del 2014, 2015, en 2016, yo recuerdo
antes de que se hiciera cargo la nueva gestión gubernamental, el entonces primer ministro era precisamente el que ahora no ha recibido la investidura, no, bueno, no me acuerdo su apellido, del premier cateriano. Él fue incluso con 4 ministros a poder resolver el tema y no llegaron a ninguna solución. Entonces, sin embargo, este proyecto ya tenía el estudio de impacto ambiental y solo necesitaba, ¿qué cosa? La autorización de construcción. La autorización de construcción, acuérdense ustedes, que se da en la actual gestión, ¿no es cierto? Y ocurre lo que todos conocemos. Entonces, los conflictos sociales también tienen sus niveles y sus dimensiones. Hay conflictos sociales en los que los alcaldes distritales son los que directamente tienen que resolver, tienen que atender. Hay conflictos sociales donde el gobernador regional, ahora gobernador, antes presidente regional, debe de resolver. Y hay conflictos sociales como estos, que son de la gran minería, que son competencia del gobierno nacional y que lo tienen que resolver. Por esa razón es que conocemos lo que sucedió el año pasado, las reuniones con los gobernadores regionales del sur, el problema que hubo en Arequipa, y bueno, al final de cuentas el resumen es que este proyecto ya tiene estudio de impacto ambiental aprobado, tiene la autorización de construcción, y eventualmente lo que le falta es la famosa licencia social. Ojo, la licencia social es una categoría prácticamente de manejo en los conflictos sociales, porque en la normatividad no es una exigencia, no existe, pero sin duda se refiere al hecho de que la población de la zona de donde se desarrolla el proyecto puede estar de acuerdo con el tema. Y bueno, ahora con esto de la pandemia, más o menos se ha estado viendo la posibilidad de poder retomar el proyecto. Aquí estoy considerando todavía a la ministra Susana Vilca porque entró el último, han cambiado al señor de Belaunde, ahora está el ingeniero, bueno, está ya una tercera persona que está haciéndose cargo del Ministerio de Energía y Minas, entonces tendrá que lidiar con este tema. Pero lo concreto es que el presidente en su momento y el primer ministro Ceballos manifestaron claramente que el proyecto no iba a ir. Lo que pasa es que de alguna manera se han estado moviendo con la posibilidad de que, considerando la pandemia o esta situación de crisis, podían impulsar este y otros proyectos. Hemos tenido varios procesos electorales y nuestro análisis, como les decía, ya lo he estado adelantando, debe de considerar el preproceso, durante el proceso y el postproceso. Tenemos la información que yo la he puesto acá, de muchos conflictos preproceso, fundamentalmente alcaldes cuando en su propia gestión empiezan a direccionar recursos para ayudar a algún candidato en particular. Es decir, ellos saben, ojo, no solo los alcaldes, acá también tienen su juego las empresas. Hay poblaciones, distritos, donde las empresas dicen, a ver, ¿quiénes son los candidatos? Ah, son 5, A, B, C, D, E. Entonces nosotros vamos a apoyar a C. O el alcalde en actividad dice, yo voy a apoyar a D, o voy a mandar a mi familiar. O sea, este tema de las elecciones sí está, digamos, como les digo, relacionado en la etapa previa al propio proceso electoral, ¿no es cierto? Y ocurren este tipo de injerencias y también se utilizan como, normalmente le dicen caballito de batalla, pero como plataformas, los conflictos sociales, ¿no es cierto? Sobre todo los extractivos, que son los que mayor, digamos, importancia cobran en esta etapa. Los que son durante el proceso, conocemos muchos como los que, por ejemplo, se han suscitado cuando han entrado a quemar ánforas. Ahí anoto algunos casos de Puno, anoto algunos casos de Ancash. Digamos, no han permitido que haya el conteo. Hay algunas zonas donde no se permite que la gente vaya a votar. Hay lugares donde la gente es conminada, porque recuerdo un distrito en el que en unas cajitas de fósforo les daban 5 soles a cada votante, ¿no? Y de paso le ponían la figura o la forma como iban a votar. O sea, hay un conjunto de artimañas de los que se valen los candidatos y utilizan, digamos, esto que genera
finalmente un conflicto social después, antes, durante y después del proceso electoral. Hay varios de estos casos que sin duda los conocen. Yo ya no quiero extenderme más, pero como hay una estación de preguntas, con mucho gusto, yo les agradezco por la paciencia de haberme escuchado y atendido, y muchas gracias, estoy a vuestras órdenes para la pregunta que exista. Buenas, gracias. A ver, sí, a todos los participantes, por favor, quien desee participar, pueden levantar la manito o formular a partir de este momento. A ver, tenemos la participación de el señor Orlando Chaupis Quintana. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Orlando. Ya, ahora sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Primeramente agradecer al expositor y a los coordinadores por este evento. Y la verdad, ha tocado buenos puntos que de repente no se ha tocado anteriormente. Bueno, mi enfoque va en relación a la prevención. En relación a la prevención, ¿qué hacer desde el Estado, las empresas y las organizaciones sociales para poder actuar con un enfoque preventivo desde su punto de vista? Gracias por la pregunta. Mire, este es un tema que incluso lo han querido convertir en una política pública, es decir, la prevención de conflictos sociales. Efectivamente, yo solamente podría decir que me parece que es un tema hasta cultural. Digo por lo siguiente, nosotros casi siempre esperamos el último día para pagar cualquier servicio. Si hay que cambiar el DNI, vamos el último día. Si hay que comprar algo, o sea, siempre esperamos la última hora. Esperamos el último momento para realizar cualquier actividad, sea cual fuese nuestra actividad en particular. Entonces, yo puedo decir que esto se transmite también, esto se visualiza, se comprueba en la conducta que tenemos para abordar los conflictos sociales. Sin duda que la prevención de conflictos debería de ser el elemento principal para poder abordar, no eliminar, porque los conflictos no los vamos a eliminar, pero sí los podemos conducir para un adecuado manejo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el último caso, Espinar. ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Si bien es cierto, el tema del bono nace a partir de la pandemia, pero el convenio marco de Espinar tiene más de 17 años, porque se firmó en septiembre del 2003. Y resulta que el convenio marco tiene candados de tal forma que no permite que se utilice los recursos para aquello que no sean proyectos de inversión. Entonces, lógicamente, ahí se ve que no se ha previsto, porque igual que el Estado, por ejemplo, el gobierno ha tomado la decisión de autorizar que los pensionistas, los que tenemos fondos en las AFPs, podamos tomar un 10% de eso por mandato de una ley que ha dado el Congreso o por la misma iniciativa del Ejecutivo. Los fondos de pensiones son intangibles, pero por una situación de emergencia, por la pandemia, se podía haber hecho eso, se pudo hacer eso. Es lo mismo que yo diría para Espinar. Si hay una situación de crisis, de pandemia, ¿por qué no ponerse de acuerdo y decir, oye, está bien, no podría yo tocar estos recursos para transferir económico, para dar un bono y transferir a las familias, pero podría haber un mecanismo de cómo, ¿no es cierto?, manejar esto. Totalmente de acuerdo, yo he formulado una propuesta de prevención de conflictos a través de unos lineamientos, pero eso necesita que pueda ser, digamos, formalizado, y en el país no funcionamos, sobre todo en el Estado, si es que no hay norma. Todo funcionario público lo primero que dice, si me dice la norma, lo hago. Si no me dice la norma, no lo hago. Y eso lamentablemente no está ocurriendo. Parece que nos hemos quedado y solo estamos actuando de manera reactiva. Yo he tenido la oportunidad de atender muchos conflictos, y lo digo con toda sinceridad, casi en una actitud de bombero, porque no teníamos herramientas para hacer prevención. Ahora tenemos la posibilidad de implementar un esquema, un protocolo,
unos lineamientos de prevención de conflictos. Gracias. Bien, a continuación tenemos también la intervención que quiere formular su pregunta la señorita Jenny Santos Vaso. Con mucho gusto. Gracias. Sí, estando en la ponencia, quería pedirle al docente, al ponente, que nos ilustre sobre una estrategia que podríamos aplicar, en este caso hablando en materia electoral, por los juzgados electorales especiales. Nos puede dar algunas pautas o pasos a seguir ante un conflicto que se presente, como el que nos mencionó de Inambari, ¿no? Sí. Cómo actuar preventivamente y cómo afrontarlo, ¿no? Esa es mi pregunta, gracias. No, gracias a usted también. Mire, precisamente yo he empezado de manera intencional esta exposición haciendo un análisis. Ustedes que van a sobre todo a las oficinas desconcentradas, a las zonas más alejadas, ¿qué cosa es lo más importante para poder hacer un análisis? Tomar información y tomar conocimiento de la situación del lugar a donde estoy yendo. Obviamente ustedes se van a informar cuáles son los movimientos que tienen mayor fuerza, cuál ha sido el antecedente de las últimas elecciones. Tengo que sacarle una foto del momento a lo que está ocurriendo, de tal forma que este análisis me permitirá a mí hacer lo que uno de los colegas nos preguntó en antes, a tomar medidas preventivas. Si yo sé que el señor, espero que no haya ningún Juan Pérez, pero voy a poner este ejemplo, el señor Juan Pérez ha sido un candidato a alcalde la anterior vez, sí, candidato a la región, o un candidato al Congreso. ¿De qué cosas se quejan normalmente los alcaldes distritales? De los votos golondrinos. Ese es un tema, por ejemplo, que es importante saber en plazas estratégicas. Por ejemplo, ¿dónde siempre han querido ganar los candidatos con votos golondrinos? Donde hay actividad extractiva, donde hay posibilidades de conseguir recursos económicos. Por ejemplo, el distrito de Machu Picchu es un distrito bastante apreciado y movilizan mucha gente, le dicen que cambie de residencia, calculando más o menos las fechas próximas a las elecciones. Ese es un tema, por ejemplo. El otro es principalmente tomar medidas preventivas respecto a la información de qué tipo de candidatos se están colocando como los posibles ganadores y los posibles perdedores, porque yo tengo que saber eso. Y si entre los perdedores están precisamente los que van a hacer algún desorden o van a incitar, que es lo que normalmente dicen, hay candidatos que si no ganamos, quemamos ánforas. Hay candidatos que dicen, si no me aceptan la inscripción, quemamos tal cosa. Ahora, lamentablemente, la forma de que te escuchen y te atiendan es tomando medidas de fuerza en los conflictos. Si no tomas la carretera, no te van a atender. Si no tomas un rehén, no te van a atender. Entonces, este tipo de medidas es importante avisorarlas y, como decía el colega, tomar como medidas preventivas antes del proceso. Bien, a continuación también tenemos la intervención del abogado Di Stéfano Palpán Luna, del programa de prevención. Por favor, active su micro. Un segundito. ¿Me están escuchando? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, yo le escucho. Sí, muy bien. Di Stéfano Palpán, de la Comisión de Conflictos del Colegio de Abogados. Qué gusto, sí lo vi anoche, ayer lo vi. Sí, muy bien. Quería pedirle una apreciación. ¿Cómo no? Aparentemente se ha resuelto con el cambio de gabinete el tema del conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Pero aún todavía persiste el tema del ministro de Educación. ¿Usted cree que el Congreso va a seguir objetando al Poder Ejecutivo o ya se han resuelto el problema del conflicto? Y yo creo que todavía existe, como dicen, las heridas todavía están abiertas. Hay un poquito de sangre que todavía ha quedado en el ojo de ambos, ¿no? Porque ambos se han dado. Y, claro.
yo pienso particularmente que esto se va a distender en la medida en que se sienten a dialogar. Lo que pasa es que el tema de negociación en el Congreso, yo he tenido la oportunidad de trabajar 6 años en el Congreso, las que pasa, la negociación política se da porque las organizaciones políticas tienen sus propuestas y posturas y representan a sectores concretos de la sociedad. Entonces, no es malo eso. Lo que sí me parece malo es que en una situación de estas al país nos suman en crisis política. Yo pienso que si se dan unos 20 días, porque según la Constitución son 30 días para que se pueda presentar, unos 20 días como mínimo, con una ronda de conversaciones y acercamientos, se va a mejorar, porque de lo contrario no nos conviene ni a ellos, a nadie en el Perú le conviene que esta situación se mantenga. Todavía hay heridas, pero se puede resolver acercando a las partes. Y ya luego, finalmente, el día martes, el expositor, que no recuerdo aún el nombre, el día martes, él manifestó que no teníamos un sistema nacional de prevención de conflicto. ¿Qué opinión le merece esa conclusión del expositor del día martes? Efectivamente, no tenemos un sistema nacional. Lo que tenemos es una secretaría que funciona dentro de un viceministerio en la presidencia del Consejo de Ministros, a pesar que todavía en el 2011 se alcanzó una primera propuesta, luego en el 2014. Es más, hay 3 o 4 proyectos en el Congreso de la República para la creación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales. ¿Por qué se piensa en un sistema nacional? Porque en realidad las facultades que tiene el Poder Ejecutivo abarcan fundamentalmente para su ámbito del Poder Ejecutivo. En un conflicto en el que esté involucrado el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República, el Poder Judicial, no podría intervenir. Inclusive en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, por la autonomía que les da la ley orgánica de gobiernos locales y gobiernos regionales, ellos, es decir, los alcaldes y los gobernadores regionales, hacen prevalecer su autonomía y le dicen, no señor, usted de Energía y Minas pensará así, usted del Ministerio del Ambiente pensará así, yo tomo mi decisión porque soy autónomo. Entonces, lo que haría el sistema es articular en una propuesta de respuesta a las demandas que se plantean en los determinados conflictos sociales. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se tiene que dar un sistema nacional, porque de lo contrario, inclusive con lo que hace la Defensoría del Pueblo, a veces tenemos hasta 2 o 3 versiones sobre un mismo conflicto. Muy bien, muy bien. Y ya finalmente, nosotros muy breve nomás, en el Colegio de Abogados pensamos hacer una cumbre de estrategas en manejo de conflictos, ya no para narrar los problemas de conflictos, sino antes bien para proponer un conjunto de estrategias. Y para ese evento yo pienso invitarlo, quisiera que en el chat nos deje su teléfono y su correo electrónico. Con mucho gusto, con mucho gusto. He participado hace años en el colegio, sí, cómo no, encantado. Sí, por favor, en el chat me deja su número telefónico y su correo, muy amable, gracias. Gracias, Sí. gracias. Ahora le damos paso, por favor, que sean breves con sus preguntas. Tenemos las 2 últimas por razones de tiempo. Al señor Gonzalo Maguiña. Buenas noches. Gonzalo Maguiña. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Buenas noches, adelante, Hola, adelante. doctor. Primero que nada, agradecer por su exposición, muy interesante, sin duda alguna. Pertenezco al departamento de Ancash, una zona ampliamente conflictiva, como usted puede saber. La pregunta, bueno, tengo 2 preguntas en realidad, doctor Ibarra. El tema es el siguiente, ¿no cree usted que la base de los conflictos sociales también se dan porque la ley electoral permite que personas de amplio prontuariado, por así decirlo, o con antecedentes muy graves de corrupción, asumen cargos en el Estado, y esto genera pues definitivamente malestar, ¿no? Esto aceptado por la baja cultura política electoral que tenemos, pues, ¿no? En la zona sierra, por ejemplo, de Ancash, y en otras regiones también asumo. Y por otra parte también, ¿usted cree que el gobierno, que ya está de salida del señor Vizcarra, con la excusa de la crisis económica, apruebe proyectos que están dentro del contexto de conflicto social,
anteponiendo como excusa la crisis económica que se nos viene? Esas serían mis dos consultas. Correcto. En la primera pregunta, gracias por la pregunta. La primera, efectivamente, tenemos una realidad en la cual no podemos escaparnos. Conozco muchos lugares, sobre todo en la sierra y también en la selva, donde, a ver, hay candidatos que tienen recursos económicos y, por ejemplo, lo que entre comillas, por favor, para que me entiendan, no es que esté firmando el tema, sino existe esta famosa compra de votos, pues. ¿Y cómo se da la compra de votos? Hay zonas donde tú le compras la comida y le compras el trago. Así de simple. Hay lugares, hay comunidades, hay zonas donde tú le haces una fiesta, compras comida y compras bebida, esa votación está cerrada. Eso es lo que piensan los candidatos. Y lógicamente, en Ancash, yo no solamente en Junín, en Apurímac, en Cusco, en gran parte del país se repite este tema. Es lamentable, pero, digamos, yo estoy de acuerdo con que a los candidatos que tienen antecedentes, tienen antecedentes, no se les debería de permitir. Y lo peor es que esta gente a veces hace uso del poder económico que tiene, porque eso es lo que tiene, y digamos, flexibiliza, laxa el papel que tienen algunas autoridades. La propia policía sabe lo que está haciendo y no interviene. O sea, eso es importante, por eso las personas que están a cargo, los profesionales que están a cargo de estas oficinas, tienen que tener una lectura absolutamente detallada de todo lo que pasa. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué posibilidades? ¿Qué van a hacer? ¿Qué propuestas? ¿No? ¿Y qué fue de sus antecedentes? Y sobre la segunda pregunta, mire, así como están las cosas, sinceramente, dudo que se pueda sacar proyectos como Tía María o como Conga. Lo veo difícil. Yo creo que cualquier posibilidad se tiene que construir para la próxima gestión, se tiene que establecer un nuevo relacionamiento. Hay personas que yo también suscribo, están hablando, no sé si de un pacto social, un nuevo acuerdo. Tenemos que empezar a sincerar las cosas, porque a veces cuando uno ve los que están protestando y los que están demandando, muy fácilmente desde Lima, por ejemplo, nosotros juzgamos y decimos, estos están locos, esta gente no cree en nadie, pero tienen razones, porque son maltratados también. No se les informa, no se les dice, o no se les habla la verdad, que es otro tema que complica mucho el manejo de conflictos. Bien, doctor. Y finalmente tenemos la participación del señor Celso Chaupis Quintana. Con mucho gusto. Celso Chaupis, sí. Señor Celso. Sí, buenas noches. Buenas. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Usted cree, ya con todo el análisis que tiene y aparte la experiencia, y aparte que nosotros también hemos llevado acá en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones algunos temas, esta es una falla del mercado en nuestro sistema democrático, y esta falla yo sé que muchas instituciones la han identificado. El problema creo que nace desde la responsabilidad ciudadana en la cual elegimos a nuestras autoridades. La pregunta en concreto en todo esto, ¿cuál es su punto de vista o usted ha identificado las fallas en este sistema democrático? Y si lo ha identificado, ¿ha habido forma de reunirse con las instituciones o las instituciones se han reunido para ver la mejora de la problemática de nuestra sociedad? Gracias. Gracias a usted, y me permite responderle de la siguiente forma. Si en este país que se llama Perú todos nos ponemos la camiseta del Perú, la cosa sería diferente. Porque a veces las partes, no solo de los conflictos sociales, en general, los sectores, grupos poblacionales, estratos sociales, actuamos por interés y siempre queremos hacer prevalecer nuestros intereses. No vayamos a pensar, por ejemplo, que cuando hay un conflicto social, los que demandan tienen un criterio único. Al contrario, siempre están divididos. Nunca van con una propuesta única o sólida.
Yo casi siempre lo que les he recomendado es en estos casos, si ustedes quieren, digamos, lograr algún resultado positivo, tienen que ser uno solo, tienen que unirse. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A ver, uno de los principales problemas que yo he visto en los conflictos sociales es el tema de la distribución de recursos. Hay alcaldes en los distritos que hacen obras para su plaza de armas y le meten cemento como si eso fuese lo más importante. O sea, es increíble. Hay gobernadores regionales o alcaldes provinciales que hacen obra donde hay población electoral, no donde la gente necesita. O sea, a ver, ¿en qué lugar de esta provincia la gente ha votado por mí? En el sector A. Entonces al sector A le voy a dar proyecto, le voy a dar tal cosa. O sea, las cosas no las hacemos mirando el desarrollo sostenible de mi comunidad, de mi distrito, de mi provincia, de mi región o del país. Lo hago en función a lo que me interesa. Tenemos un manejo de lo que son los intereses bastante sesgados, yo me atrevo a decir muy hipócritas, y no tenemos en cuenta el bien común y el desarrollo del país. Tenemos recursos, que es lo que más molesta. Yo les he mostrado un cuadro, voy a enviar seguramente la ponencia para que se los distribuya, donde está la transferencia de recursos que se da y no los están utilizando. Este caso de Espinar es clamoroso. Ese fondo que tiene el convenio marco tiene 180 millones y no los han utilizado y no los pueden utilizar y no lo saben utilizar. Entonces, imagínense, o cuando se hace una negociación de tierras, en el caso de las Bambas, ¿qué han hecho nuestros comuneros? O sea, bien por ellos, pero se han comprado, ¿qué cosa? Carros del año. Yo conozco uno de ellos que se ha comprado un Hyundai del año y lo ha fundido el motor. O sea, ese tipo de cosas, digamos, hace de que nosotros no vemos el desarrollo de manera integral y como país. Si no vemos que cada uno coja su parte, cada uno haga lo que le interesa, consiga lo que quiera y el resto no me interesa. Ese es uno de los principales problemas que se refleja en la distribución, y la distribución trae como consecuencia la pésima gobernanza en los niveles local, regional y nacional. Ahí me quedo. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecer a todos. En este acto le doy el pase al doctor Yuri Chesman Olechea, director de la escuela, a fin de que pueda agradecer al expositor. Doctor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Rona. La verdad que una brillante exposición. Recuerdo mucho que cuando trabajamos en la presidencia del Consejo de Ministros y tú estabas a cargo de la oficina y no sé cómo administrabas decenas de conflictos diarios. Era para sacarse el sombrero. Y yo no sé a qué hora dormías, porque el conflicto no duerme, ¿ya? Y está en todo el país, y la verdad que el equipo técnico que tenías era asombroso, ¿eh? En los pasadizos de la PCM, las personas ahí, las diferentes salas donde había los diálogos, estoy entrando a una, entrando a otra, viajando a un lugar, viajando a otro lugar. La verdad que hay que enfermarse, ¿eh? De estrés, no sé cómo aguantabas. Tú tendrías ahí un tónico, algo, ¿eh? Una gaseosa especial para aguantar decenas y decenas de conflictos, gestionando el conflicto de todo el Perú. Asombroso, Ronald, creo que la experiencia te ha formado como un excelente especialista en esos temas, y lo has expuesto ahora. Si tuvieras las historias que contar, y ellos creo que escucharían entre líneas, no terminaríamos hoy día la clase. Para mis estudiantes, para mis alumnos de la escuela electoral, con mucho aprecio y cariño, estoy trayendo algunos expositores que se han formado en el campo, que han asumido los cargos y que continúan en una especialidad. Y hoy día hemos tenido dos cosas importantes en lo que es gestión de conflictos. Y hoy estamos asimilando un tema electoral que es importante. Así que muy agradecido, ¿cómo se llama?, a Ronald, en nombre de la Escuela Electoral y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo, hacemos entrega de este reconocimiento, de este diploma, en mérito pues a tu excelente exposición. Yo creo que son 160 alumnos de nuestra escuela que han disfrutado de tu experiencia, de tu enfoque sobre cómo se gestiona de conflictos electorales. Hemos tenido varios expositores y creo que se llevan una buena impresión y sobre todo tus conocimientos. Son alumnos de diferentes programas que he invitado hoy día y son alumnos de todo el país. Son 60 funcionarios académicos,
ciudadanos, líderes que están participando en estos programas, y es que en nombre de ellos y en nombre de la escuela tendremos este diploma en reconocimiento a tu excelente exposición. Muchas gracias y un aplauso siempre para ti, Ronald, y seguramente tendremos ya la oportunidad de escucharte. Ahí el Colegio de Abogados te está invitando y creo que eso es bueno, así que muchas gracias al Colegio de Abogados. A ver si un día hacemos algo juntos también ahí para trabajar. Muchas gracias y un fuerte aplauso, Ronald. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y buenas noches. Siempre estoy a la orden.